buenas tardes. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. La verdad es que siempre me recibís de una forma muy cálida en este país y en la SAP es la segunda vez que vengo y estoy encantado. Espero que lo que vengo a contar pues sea de valor también para vosotros y también para vuestros pacientes o para vuestros clientes, para las familias con las que trabajéis. Bueno, el tema de hoy es un tema de la relación del cuello con las dificultades de lactancia, que veis aquí en el título, y con el desarrollo. Y vamos a intentar entrar también dentro del concepto de la tortícolis congénita y ver si la podemos sobrepasar y la podemos entender mejor. Estos serían los tres objetivos me he marcado un poquito para este ratito que vamos a estar. Primero, reflexionar sobre la influencia de las alteraciones musculoesqueléticas cervicales en las dificultades de lactancia. Después me gustaría que estudiáramos un poquito la relación de ambas con el desarrollo motor y postural de los bebés y de los niños, claro. Y por último, mostrar la función de la kinesiología, de la fisioterapia, en la prevención y el tratamiento de estos trastornos. Los problemas cervicales quizá son una de las realidades más frecuentes en los niños y en los bebés. Y en general se podría decir que prácticamente se ha reagrupado disfunciones o problemas cervicales alrededor de la palabra tortícolis, y es alrededor de esto que vamos a hablar. Pero realmente la tortícolis es una expresión sintomática que puede tener que ver con distintos orígenes, con distintas etiologías, con distintos cuadros. Podríamos tener estrabismos que provoquen tortícolis, malformaciones congénitas o síndromes de Klippel-Feil. Problemas retrofaringios o reflujo también se han recogido en la literatura como origen de adaptaciones cervicales, patologías neurológicas o distonías, y luego ya están los aspectos más frecuentes, quizás serían los aspectos musculares y las disfunciones articulares. Dentro de estas etiologías de la tortícolis, el concepto principal que hay en la literatura sobre bebés es la tortícolis muscular congénita, que es la que vamos a desarrollar. La podríamos definir, o nosotros no, la sociedad científica la define de alguna forma como una deformidad postural. Eso es lo primero. La verdad es que es una de las primeras cosas que son claras, la alteración postural que presenta el bebé, que se manifiesta tempranamente tras el parto y que se caracteriza por una posición de la cabeza muy particular, que en general es una inclinación y una rotación contralateral. Lo que es curioso, y vamos a intentar desarrollarlo también, es que esta alteración, o la tortícolis, viene acompañada de otros aspectos neurológicos y musculoesqueléticos, y vamos a analizarlos. Bien, aquí tendréis una imagen más o menos típica de un cuadro de tortícolis congénita, en la que veis la inclinación de la cabeza para un lado, la rotación para el otro, y os invito, ya que estamos aquí, a que observéis si, aparte del cuello, se ven otros aspectos clínicos curiosos o que puedan llamar la atención, para verificarlos. Luego los vamos a analizar, pero es como ya un pequeño desafío para todos los que lo estamos viendo, y después los vamos a analizar. Ya, quedaros con esta imagen y luego lo hablamos. Bien, hay una gran correlación de la tortícolis muscular congénita, y por eso se llama muscular, con unas alteraciones en la musculatura del esternocleidomastoideo. Una especie de quistes o de masas en el interior del músculo, que son puestas en evidencia por palpación, pero también se han puesto en evidencia por ultrasonidos. Y en este estudio, que es un estudio más o menos reciente, creo que tiene 1 o 2 años, pues sí que hicieron, por ejemplo, una valoración de si había una proporcionalidad entre el hallazgo del quiste y la cantidad de limitación de rotación que tenía un bebé. Pero me gustaría también que no pusiéramos todo el énfasis en relación con la tortícolis en el aspecto muscular, porque en el bebé también hay vértebras, y esas vértebras tienen un juego articular, y ese juego articular puede estar comprometido. Aquí tenemos un estudio que está centrado en imágenes de resonancia, que lo que veis es un diagrama de los autores, pero también es un aspecto articular que no siempre se valora o se evalúa con la finura con la que se podría hacer. Muchas veces se valora la limitación de la rotación o se hace un aspecto como muscular en cuanto a la evaluación, pero claro, es verdad que las vértebras son tan pequeñas y tan delicadas en cuanto a su palpación
que igual no los profesionales de la salud no siempre valoramos su movilidad como lo haríamos en un adulto. Bien, ¿cuál es la prevalencia de la tortícolis muscular congénita? Pues hay estudios que hablan del 4% y hay otros que hablan del 16%, y ahí estamos entre medio, solo que entre el 4 y el 16 son 4 veces más. Así que me gustaría que pudiéramos reflexionar un poquito por qué unos dicen 4 y por qué unos dicen 16, porque es demasiado alto, en mi opinión. Entonces, a partir de aquí podríamos decir, bueno, ¿por qué esta diferencia en la prevalencia? ¿Realmente hay algún factor más que nos esté pudiendo explicar por qué unos lo ven de una forma, otros de otra? Vamos a intentar entrar ahí. Hay un factor curioso que igual nos puede ayudar a entender un poco más las disfunciones cervicales, que son las deformaciones craneales en el bebé. Especialmente las deformaciones posicionales. No hablamos de las sinostósicas, sino de las no sinostósicas. Y en particular la plagiocefalia. La plagiocefalia deformacional, se puede llamar posicional o no sinostósica, que es una realidad muy frecuente en muchos bebés en muchas de nuestras sociedades, y que se caracteriza, como veis, con un aplanamiento posterior de la cabeza y una asimetría craneal y además una asimetría facial. Esta plagiocefalia pues tiene también algunos factores condicionantes o que vienen acompañados en cuanto al desarrollo. Lo que es interesante es que la plagiocefalia posicional necesita una posición preferencial de la cabeza para manifestarse. Esto es, un bebé apoyado que tenga la cabeza siempre del mismo lado en supino tiene una zona de apoyo en un lado mayor que en el otro, multiplicado por un número de horas en un cráneo que es plástico, que es blandito, y entonces tendremos una deformación que no solo será posterior, sino que puede incluso movilizar una oreja respecto de la otra, incluso llegar al macizo facial y adelantarlo. Muy bien, entonces cuando uno entra un poquito en la literatura de la plagiocefalia, pues uno descubre un hallazgo, yo creo que es casi evidente para los que trabajamos tanto a nivel clínico como en la literatura, está clara. Para tener una plagiocefalia hace falta una preferencia cervical suficiente, y en la mayoría de los estudios, y en mi estudio de doctorado, por ejemplo, es uno de los temas que estamos abordando, sistemáticamente encontramos limitaciones de la rotación cervical de más de 30-40 grados en los bebés que tienen plagiocefalia. Y no han sido diagnosticados de tortícolis congénita. Y aquí empezamos a abrirnos a la posibilidad de entender por qué unos dicen tortícolis del 4% y otros del 16%, porque realmente la prevalencia de la plagiocefalia es del 20-30% en la mayoría de los países y sube hasta 67% en los partos múltiples. Entonces aquí igual empezamos a entender que igual los que piensan en 4% igual no están pensando en el mismo cuadro clínico que los que piensan en 30%, pero todo se llama tortícolis congénita. Lo que nos va a ayudar un poco a clarificar es este estudio de Kaplan del 2018. Es una guía clínica que la Sociedad Americana de Fisioterapia en Pediatría realiza sistemáticamente sobre distintas patologías. Es un gran tratado reciente, tomando toda la evidencia científica hasta el momento. Y entonces el año pasado Kaplan en este estudio presentó una clasificación de la tortícolis congénita en grados. Si queréis la analizamos juntos de alguna forma. En el primer grado, el grado más leve, se caracterizaría por un aspecto temporal y por un aspecto de gravedad. O sea que para caracterizar un grado se tiene que tener en cuenta el momento de aparición o de detección de la alteración y también el grado de limitación. Porque es importante, tanto si pillas al bebé en un momento temprano o en un momento tardío, eso es un factor de gravedad, el momento en el que inicias, detectas la alteración y propones un tratamiento. Pero también el grado de limitación que tiene la cabeza supone también un grado de gravedad, obviamente. Entonces tenemos, por ejemplo, en un grado 1, tenemos una aparición temprana de 0 a 6 meses y una alteración leve de la restricción del movimiento que está en menos de 15 grados. Esta restricción del movimiento está calculada sobre una movilización pasiva, que vamos a analizarlo ahora. En el grado 2 tendríamos temprano moderado de 0 a 6 meses, limitación entre 15 y 30 grados. Pero si empezamos a pensar en este sentido,
Fijaos incluso el grado 3, temprano severo, de 0 a 6 meses, limitación mayor de 30 grados, esto no significa que la cabeza esté completamente bloqueada en inclinación, rotación y que el bebé no se pueda mover. O sea que hay muchas tortícolis que no se manifiestan con un bloqueo total del bebé, sino con una posición preferencial de la cabeza y una limitación de giro. Entonces, a partir de aquí ya nos da una dimensión nueva. Ahora sí que podríamos decir, claro, si yo cuento como tortícolis todo bebé con una limitación de entre 15 y 30 grados, me sale una estadística muy grande, una prevalencia muy grande. Y si tomo un bebé en el que tiene que estar absolutamente bloqueado en inclinación, rotación y sin poder ni moverse, entonces, claro, me aparece un 4%. Pero realmente es posible que las disfunciones cervicales en el bebé sean más frecuentes de lo que pensamos. Y como igual los criterios diagnósticos no siempre son los mismos, pues entonces igual no son diagnosticados muchas alteraciones. Incluso nosotros a nivel clínico vemos que son diagnosticados como plagiocefalia, pero no como disfunción cervical. Para que son dirigidos esos bebés por aplanamiento de cabeza o asimetría, pero no porque no puedan mover el cuello, porque como la restricción es de 30 grados, si no se hace un test de movilización pasiva específico o de movilización activa, no está claro. En general, los bebés tendrían que tener una capacidad de movimiento. Que estar en movimiento activo es un requerimiento clínico que tendríamos todos los profesionales que trabajamos ante una sospecha de posición preferencial. Ante un aplanamiento habría que testar los movimientos activos, que realmente a nivel técnico no requiere tanta complejidad, porque basta un estímulo, una posición un poco fija. Realmente otro campo sería las técnicas de evaluación de la goniometría o de la movilidad pasiva. Esto requiere ya una manualidad un poquito más fina. Pero a veces sí que vemos, incluso las familias pueden decir claramente, es que yo veo que no le gusta mirar a la izquierda, y ahí sería el momento de hacer una evaluación de rotación. Bien, a nivel clínico, volvemos sobre esta imagen y ya podemos empezar a imaginar o a ver cosas, ¿no? A nivel clínico voy a hablar primero de lo clínico y luego hablo de la literatura. A nivel clínico, ¿qué solemos observar aquí? Pues solemos observar muchas alteraciones de cadera, y de hecho en la literatura lo vamos a ver después. Hay unas asociaciones claras entre disfunciones cervicales y displasias de cadera, pero otra vez no vamos a jugar un poco a los diagnósticos porque claro, ¿qué es una displasia? Lo que sale en la radiografía, una cadera que no se abre bien. Esto otra vez, el aspecto cualitativo de la patología que no siempre está claro. Pero si os fijáis en esa cadera que está más interna, con un comportamiento más interno, y a nivel clínico, si hacemos un análisis de las caderas, vemos que no se abren las dos igual, que no están igual de flexibles. Hay una asociación también o una correlación o una coincidencia de factores con los metatarsus adductus también, en la misma cadera, que normalmente coincide con el mismo esternocleidomastoideo, o sea que este bebé mirando hacia la izquierda, hacia la derecha, el esternocleidomastoideo de alteración sería el izquierdo y la cadera normalmente sigue siendo la izquierda. Muchos aspectos oculomotores, fijaciones extrañas o dificultad de movimiento en los ojos, dificultad de fijación. Estos son aspectos que van muy acompañados de alteraciones cervicales. Alteraciones en la mano, en la función manual. Si os fijáis en esa mano, es una mano disfuncional a nivel clínico solo por la foto, sin hacer muchas más valoraciones. Una mano más en pronación, con el codo extendido, en un neonato o en un bebé pequeño, es una mano un poco sospechosa, con el pulgar que se queda dentro de la mano. Es una mano que podría tener como un aspecto visual parecido a algunas parálisis braquiales leves. Tiene como un punto y además coincide normalmente que es en la mano facial y claramente una disfunción o una simetría torácica, que normalmente a veces miramos el cuello, miramos la cabeza si está aplanada, pero es que tenemos un tórax muy arqueado y eso es un criterio clínico que hay que tener en cuenta. Si vamos a y el último, por supuesto, y es para lo que estamos aquí, y ya se me escapaba, lo que tenemos aquí es una boca abierta. Una boca abierta en un bebé, bueno, es una cosa que hay que verificar, sobre todo si la lengua está fuera, o sea, proyectada adelante. Y suele ser un signo, luego lo vamos a ver, es un signo a verificar de una posible disfunción de la función vocal. En la literatura tenemos estas condiciones acompañantes bien descritas en la literatura: disfunciones de cadera, reflujos,
plagiocefalia, por supuesto, además en una relación de 1 a 1, en la literatura de los últimos años es cada vez más claro, asimetrías torácicas, asimetrías faciales, que vamos a hablar un poquito de eso ahora, retraso en el desarrollo motor, postural del bebé, y luego vamos a ver que hay otros retrasos en los follow-up que se están haciendo en los últimos años, a 3 años, que vamos a ver otras alteraciones más a nivel cognitivo, y por supuesto dificultades de lactancia asociadas a esta expresión clínica, que muchas veces las madres lo refieren igual como una preferencia de un pecho sobre el otro. Es que en un pecho agarra y en el otro no. Y en general los clínicos muchas veces quizá lo asociamos a la comodidad e incomodidad, y vamos a ver que igual hay más que esa incomodidad. Bueno, entonces nos podemos preguntar aquí qué relaciona la tortícolis muscular con las dificultades de lactancia. Bueno, vamos allá. La disfagia pediátrica presente en un 25% de los niños, en un 80% de los niños con trastornos del desarrollo, pues nos podría hacer vincular con lo que es las alteraciones cervicales en lo que yo os presento hoy a través de 2 hipótesis clínicas. Yo lo que me gustaría como reflexionar entre todos o pensar entre todos. 2 hipótesis clínicas para vincular las alteraciones cervicales a las alteraciones de la función oral o de la nutrición. La primera son las asimetrías de la estructura orofacial vinculadas a las tortícolis congénitas. Y la segunda que vamos a analizar son las disfunciones en los nervios orofaringeos por aferencias o eferencias cervicales anómalas. También lo vamos a analizar, estas 2 vías. Primero entramos un poquito en esta vía. Asimetrías de la estructura orofacial. Bueno, este estudio es del 2018 y es un estudio que a mí me parece muy original y muy interesante. Lo que hicieron estos investigadores fue analizar la forma de las vértebras de niños con tortícolis congénita, de las 4 primeras vértebras cervicales, en una progresión de años, o sea, a partir de bebés de 5 meses, de 8 meses, de año y medio, de 3 años, hicieron un análisis de la forma de las vértebras. E encontraron hallazgos muy claros de deformaciones en la forma de la vértebra. O sea que la vértebra, y además no de forma aleatoria, sino que el lado de la tortícolis congénita se manifiesta con cambios en la forma de la lámina o en la torsión vertebral. Aquí tenéis en la imagen una apófisis odontoides de C2 inclinada hacia un lado, o una lámina de C2 alterada, el arco de C1 diferente en un lado que en otro, y de forma sistemática según la forma del lado de la tortícolis congénita. Un primer estudio. En este estudio se manifestaban las primeras deformaciones en los bebés a partir de 8 meses. Por debajo de 8 meses no eran tan evidentes, pero a partir de 8 meses la conformación ósea empezaba a cambiar. Pero es que parece que no solo son las vértebras las que cambian por esa tensión o posición anómala o asimétrica del cuello, sino que en estudios, este también es un estudio reciente, 2015, en este estudio se observa la simetría facial y craneal de los adultos no tratados que tenían tortícolis congénita. O sea, esos bebés no tratados por distintas razones, su progresión en su edad adulta, y se observan cambios faciales, craneales en los distintos planos. Aquí estáis viendo también en la primera imagen de la izquierda, veis el lado mandibular más cerrado en su derecha de esa imagen, sobre un plano frontal. En esta imagen medial lo que estáis viendo también es el grado como de torsión de todo el cráneo hacia ese lado, y en esta imagen más a la derecha lo que vemos es la base craneal con una torsión esta vez sobre el plano horizontal. Entonces estamos viendo que la cara se conforma de forma diferente y se estructura de forma diferente. Incluso lo que estamos viendo es alrededor de la mandíbula. Y por eso en este estudio, también es el último en esta hipótesis, lo que se confirma que los bebés con
con tortícolis congénita presentan asimetrías en la forma de la boca, incluso en la distancia de las ramas mandibulares, y esta es una razonable hipótesis para disfunciones orofaciales y de lactancia. Si tenemos una estructura anómala en las estructuras de la boca, ¿por qué no vamos a suponer que igual la función también está sufriendo una alteración por esta alteración estructural? Lo que es interesante es que en los dos estudios anteriores que he mostrado estamos hablando de niños a partir de 8 meses, el primero para las deformaciones vertebrales, y en el otro estamos hablando de alteraciones craneales en el adulto. Pero en los estudios ya a partir de los 4 o 6 meses ya se empiezan a constatar las primeras alteraciones faciales o asimetrías faciales en los bebés. Bien, la otra hipótesis que tenemos son las disfunciones de los nervios orofaringios por aferencias o por eferencias, esto es, por vías sensoriales de entrada al sistema nervioso. Esto sería informaciones propioceptivas de los nervios cervicales, especialmente de los primeros 3 nervios cervicales, o salidas hacia los nervios cervicales de forma eferente y de forma anómala o con error. Vamos a analizarlo. Entonces, si hacemos un análisis de las fases de la deglución y de las estructuras nerviosas que conforman la función de deglución, de succión y deglución, vemos que en las fases oral y faríngea, de una forma clara, lo he remarcado un poquito aquí en rosa, los nervios cervicales tienen una función importante. Ya que no solo son nervios craneales como el hipogloso el que se van a hacer cargo de la función, o el vago o otros aspectos glosofaringio o hipogloso, sino que también son ramas cervicales las que necesitan ser activadas de una forma correcta para una correcta función. Si hacemos un análisis un poquito de los nervios craneales más implicados, vamos a ver los distintos nervios, cada uno tiene su función, algunos con un aspecto sensorial, como el trigémino en la rama mandibular o maxilar, algunos con un aspecto más motor, como el nervio facial, algunos con un aspecto más sensorial, como el glosofaringio, o el vago con un aspecto más motor, o el hipogloso muy relacionado con la lengua. Pues, si los observamos un poco en detalle, veremos que la función de deglución, la función de succión y deglución, tiene una necesidad de un correcto flujo de información entre vías sensoriales y vías motoras. Es un aspecto básico de la neurociencia. Todo lo que se mueva en el cuerpo necesita una buena aferencia y una buena eferencia. Y cuando falla la aferencia, ya hay alteraciones en el control motor. Y de la misma forma puede haber una aferencia buena, pero si el control motor en la salida no es bueno, también tenemos alteraciones. La propiocepción cervical en la entrada o los músculos del cuello infraoideos inervados por ramas del atlas o hasta niveles C3 son importantes en la función. ¿Qué podemos decir de un niño que tiene una limitación cervical y una rotación, inclinación o un bloqueo? La función de esos nervios es razonablemente una zona que puede estar comprometida. Y en particular hay un estudio muy interesante sobre las anastomosis que existen en el nervio hipogloso en relación con los nervios cervicales. Esto es, en los nervios craneales que gestionan la succión-deglución encontramos no vías limpias, canales neurológicos limpios, sino que vemos canales neurológicos con mucha implicación y conexiones con otras ramas. En este estudio particular sobre el nervio hipogloso se pone en evidencia esta influencia de las ramas cervicales. En este sentido me gustaría nombrar a Heráclito, que es un tipo que dijo una cosa que me gusta mucho y que guía igual mucho de lo que yo hago en mi profesión como docente, como investigador, y es que si no esperas lo inesperado no lo vas a encontrar. Y es una cosa que nos puede acompañar toda la vida. A veces es cambiar la mirada y empezar a ver una realidad diferente, pero hasta que no cambias la mirada parece que siempre ves lo mismo. ¿Y cuántos pacientes hemos visto y no nos hemos dado cuenta de cosas que hemos aprendido después? Entonces, en este aspecto, el raquis cervical o la asociación de las alteraciones cervicales y de la función orofacial es, yo creo que muy interesante.
Me gustaría dar unas claves de exploración clínica básica, no quiero entrar aquí de una forma profunda, pero como también estamos profesionales de distintas áreas, pues bueno, compartir un poco desde nuestra visión clínica qué cosas podrían estar más o menos tenidas en cuenta en una exploración sencillísima. No quiero ir a aspectos muy complejos. Una de las claves, yo creo que desde nuestra perspectiva clínica, en kinesiología, en fisioterapia y más particularmente en el modelo témpico en el que nosotros trabajamos, una de las claves, que además esto es sostenida por la literatura, es la calidad de un reflejo de Rutin. Vamos a ver un vídeo sobre la calidad de un reflejo de Rutin en un niño sano de 2 semanas. Y la estimulación tiene que desencadenar tanto un movimiento de la boca como un movimiento de giro de la cabeza, que sería un reflejo más de búsqueda en cuanto a la rotación cervical, y un reflejo de Rutin más en respecto de los labios. Vemos en este bebé una rotación cervical que es inmadura. Pues es normal, pero gira la cabeza de forma inmadura, porque la estabilidad de cuello-tronco hasta las 7-8 semanas no se establece. Pero es un bebé que tiene que girar la cabeza. Si en los estímulos orofaciales estudiamos solo la función de los labios, igual nos perdemos si el cuello puede hacer el movimiento completo, pero lo tendría que hacer. Aquí vamos a ver un bebé de 6 semanas que, como os vais a ver, es tiene mucho más control motor a nivel de cuello. Estamos testando el Rutin. Si testamos un Rutin en un bebé de 2 semanas o en un bebé de 8 semanas, la función de cuello tiene que ser diferente. Evaluar la calidad de ese control es importante, porque si no, podríamos entender que el niño más inmaduro tiene un problema de cuello. Por eso tendríamos que tener un poquito en cuenta cuando los bebés adquieren control motor cervical, para no interpretar como difícil una cosa que es simplemente inmadura. Aquí tenemos un bebé con tortícolis congénita. Vamos a ver cómo sigue el Rutin. Si os fijáis, se activa el Rutin. ¿Veis la mano en pronación, no? Aquí, sí, su mano derecha en pronación. Pero cuando intenta, ¿veis la dificultad? El cuello que se contrae, pero sin una eficacia. La cadera izquierda que empieza a moverse hacia adentro. La mano en pronación, la mano derecha. ¿Lo veis? Sí, se ve, ¿no? Y las dificultades que tiene para seguir. Se activa la boca, pero se activa de una forma insuficiente en relación también al cuello. Yo creo que está clara la diferencia. Quizá este es un bebé también con una tortícolis muy clara, pero en un bebé con una limitación, una preferencia cervical también yo creo que se puede apreciar. Otro aspecto sería la succión. En la succión, los labios tendrían que estar evertidos y que sellar bien. Y la lengua no tendría que empujar el dedo hacia afuera, que es lo típico que pasa en algunas disfunciones ligadas al nervio hipoglose. El sellado lateral tendría que ser fuerte, y una propuesta que nosotros hacemos en terapia manual pediátrica integrativa y que creemos que es interesante es testar la succión en las 2 posiciones de cabeza. Porque en los casos clínicos vamos a ver que en un lado la succión es relativamente fuerte o óptima o suficiente, y en cambio en la otra posición de cuello la boca no se activa. Y no es solo por incomodidad, es que falta una función. Aquí vemos un ejemplo de labios evertidos. Con labios evertidos este sería un signo de una función no óptima. Además la comisura se queda medio abierta. Y el otro gran cuadro clínico que vemos habitualmente con este tipo de bebés con dificultades cervicales y preferencias es la lengua fuera. La lengua fuera que es fuera de forma constante, o sea que es su posición preferencial durante la jornada, porque alrededor de los 3 meses, entre los 3 y 4, se adquiere un control motor de la lengua en el bebé, que hace que el bebé sobre los 3-4 mueva mucho más la lengua cuando la descubre, digamos, o adquiere su control motor ahí. Pero aquí estamos hablando no para hacer un sonido, sino es una posición prácticamente constante. Y son lenguas que en cuanto introducimos el dedo para testar la succión, la empuja o la proyecta hacia afuera. ¿Qué relación tiene el raquis cervical y la lactancia con el desarrollo? Y ya estamos ahí llegando ya al final.
Pues la primera cosa interesante que tendríamos que tener en cuenta es que las dificultades de nutrición o las dificultades de succión de evolución muchas veces son el primer signo de que algo no está bien en el neurodesarrollo. Así que ya, igual es por mi área profesional, que es la que voy a defender un poquito aquí también, es una responsabilidad para todos nosotros que si hay un riesgo de problemas de desarrollo en los niños con dificultades de succión de evolución, sería conveniente que los profesionales de la salud hiciéramos sistemáticamente evaluaciones de neurodesarrollo que podemos hacer por una vía de escalas objetivas, y en particular los kinesiólogos y los fisioterapeutas podríamos asistir a los equipos de pediatría en la realización de estos test, que serían screenings y test sistemáticos en los bebés que tuvieran alteraciones, porque nos jugamos un desarrollo en el que vamos a llegar tarde. La función o el comportamiento de succión y los problemas de desarrollo a una proyección de 2 años, estamos hablando de 2 años, no estamos hablando de 2 meses, pues hay una relación. Y es relación suficiente como para que nos tomemos en serio evaluar el desarrollo de nuestros niños típicos, no solo el desarrollo de nuestros niños atípicos o con daño cerebral o con síndromes genéticos, sino que todos los niños, estamos hablando de casi un 20 o un 30% de nuestros niños típicos, o sea, de estos niños que podríamos considerar sanos pero con algunos problemas, pues necesitan también evaluaciones de neurodesarrollo con toda la seriedad con la que hablaríamos con un niño con daño cerebral. Esta vinculación de neurodesarrollo y de comportamiento motor nutricional es clara en una dirección y en la otra. ¿Por qué? Pues es sencillo. Desde el punto de vista del neurodesarrollo, una inmadurez del neurodesarrollo, si afecta al control motor, por supuesto que va a afectar al control motor de la boca. Pero si es que un niño, si no come bien y tiene bajo peso, ¿qué desarrollo motor va a tener si a nivel metabólico no tiene los recursos suficientes o el peso suficiente? Entonces, incluso aunque estuviera bien el bebé en neurodesarrollo el día que le vimos, tendríamos que pensar que si tiene alteraciones también de succión o de nutrición, en el futuro podría desarrollar y tendría que entrar en una vigilancia por parte del sistema. Por otro lado, las alteraciones de tortícolis asociadas a aplanamientos de cabeza tienen un impacto en el desarrollo motor de los bebés. Y los estudios últimos, en particular del equipo de Colette, que es del 2018 este estudio, pero ella ha publicado muchos estudios en los últimos años y está empezando a hacer los follow-up a tiempo. Y lo que está sorprendiendo es que los niños con dificultades cervicales o aplanamientos de cabeza no es que solo tengan problemas para mover la cabeza o para tropezar, si vamos a imaginar, o de coordinación motora o desórdenes de coordinación, sino que está encontrando de una forma sistemática alteraciones en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje y alteraciones cognitivas. Y lo que estamos viendo en los últimos años es una investigación de cómo es posible este salto. ¿Cómo es posible que un niño o un bebé con alteraciones motoras, estas se conviertan en un posterior retardo o dificultad cognitiva o del desarrollo del lenguaje? Es muy interesante y falta mucho por investigar aquí. Por eso, sistemáticamente, nosotros, los fisioterapeutas y los kinesiólogos, en particular ya dentro de nuestro modelo TEMPI, es una cosa sistemática. Tenemos escalas de desarrollo para niños no neurológicos o sin daño neurológico que son sencillas de pasar. En particular, nuestra preferencia sería, por ejemplo, con una escala Alberta Infant Motor Scale, una AIMS, que a nivel postural y motor es muy potente. Hay otras escalas, hay otros sistemas, pero la escala Alberta, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho. Pero no tendría por qué ser ella. También podríamos pasar una Baylis o podríamos pasar una HINT o una TIMP, y hay distintos sistemas para evaluar de una forma objetiva, para salir un poquito también de la opinión clínica. Yo creo que todos podemos contar con algunos recursos. ¿Qué haría la kinesiología en este sentido? ¿Qué nos podría ofrecer la fisioterapia? Y ya termino. Hay suficiente nivel de evidencia de la eficacia de la fisioterapia en el tratamiento de niños con tortícolis. En particular, lo que más evidencia tiene, y tampoco es muchísima, pero es suficiente, es el tratamiento de los estiramientos que tienen que ser hechos por la familia, o sea, que tienen que ser educados
hechos por el fisioterapeuta, pero educando a la familia. Estos estiramientos, estas movilizaciones tendrían que ser en los límites del dolor o de la limitación física, y tendrían que ser integrando, aquí veis a la madre, integrando a la madre en la función. Por otro lado, hemos visto en la literatura también la eficacia que tiene la fisioterapia incluso en las alteraciones de las asimetrías de la rama mandibular. En este estudio veis la simetría mandibular en A en un bebé y en B en un bebé niño más mayor, el mismo. Tras el tratamiento de fisioterapia hay una normalización de las ramas. Yo creo que es una buena noticia que la fisioterapia hecha pronto, porque hecha tarde ya vamos mal, hecha pronto, tiene la oportunidad no solo de cambiar los márgenes de función, sino también de reconducir los aspectos estructurales. Por otro lado, dentro de la fisioterapia pediátrica, poco a poco estamos con necesidad. De hecho, este estudio que os presenté de Kaplan, donde estaban los grados, donde recogen las revisiones sistemáticas de los últimos años, pues hace una propuesta de investigadora. Y lo que dice es, si sabemos que la fisioterapia funciona, pero realmente, ¿cuántas veces hay que mover al niño? Hay que moverlo 5, hay que moverlo 10, tiene que ser la madre, tiene que ser el padre, tiene que ser 2 veces por semana. Se sabe que funciona, pero faltan herramientas técnicas medidas. Y en este sentido, lo que viene a aportar la terapia manual, dentro de, un poco por también diferenciarlo para que lo veáis, hay una pequeña confusión en lo que se llama fisioterapia hecha con las manos, toda la fisioterapia es hecha con las manos, y terapia manual, no es la misma cosa. O sea, terapia manual no es estirar un músculo. Terapia manual es tener en cuenta la movilidad cervical de ciertos niveles para mover exactamente en un plano articular. No es fisioterapia hecha con las manos, es más, es una construcción y de hecho hay congresos mundiales de fisioterapia solo para escuelas de terapia manual. La fisioterapia pediátrica necesita también herramientas manuales para ser más eficaz sobre los tejidos, sobre las vértebras, y esto es lo que estamos desarrollando en Tempi. Herramientas de terapia manual que han funcionado y que tienen evidencia con adultos y que vamos a convertir, adaptar al mundo de la pediatría, que requiere movilizaciones muy suaves, respeto de los tejidos, para salir de maniobras que incluso pueden ser agresivas, porque es verdad que los estiramientos funcionan, pero funcionan con lloro también. O sea, que no es que por hacer un estiramiento eso sea una cosa fácil y ligera, todo lleva también su estrés. Entonces eso es lo que estamos intentando desarrollar. Esta es una revisión sistemática del año 2018 y realmente la terapia manual dentro de la pediatría en distintas áreas empieza a marcar como un plus. Y además es curioso, yo recomiendo también esta revisión, en donde una de las áreas donde la terapia manual en pediatría está mostrando valor es en la función orofacial de los bebés prematuros, para adelantar el quitado de la sonda y facilitar la nutrición. Y no todas las áreas de pediatría en fisioterapia tienen actualmente suficiente evidencia, pero fijaos que es así. O sea, que es un área realmente donde podríamos ser competentes. Esta es una imagen de un tratamiento cervical en donde la situación no es solo movilizar o estirar, sino realmente tener en cuenta estructuras cervicales que tienen que ser tenidas en cuenta para que la movilidad cervical sea correcta. En este sentido, los tratamientos son suaves, son suaves y son específicos sobre las estructuras, no solo sobre las musculares, sino también a nivel articular, cuando es posible. Y junto a eso tenemos que hacer la estimulación orofacial, pero no solo el fisioterapeuta. ¿Qué fisioterapeuta mejor que unos padres 24 horas por día? Entonces, en este sentido, aparte de la estimulación orofacial, que funciona obviamente, la educación de la familia es esencial. Y además, siguiendo las recomendaciones de la CIG, es un aspecto fundamental que la fisioterapia y los sistemas de salud vayan dirigidos a las familias, no solo a los usuarios niños. Cuanto mejor informados, cuanto mejor acompañados están las familias, cuanto mejor se tienen en cuenta sus limitaciones económicas, de tiempo, sus dificultades,
cuanto mejor se les acompaña en el conocimiento de lo que tienen que hacer, se les empodera y se les autonomiza, que es una línea también actual de las ciencias de la salud a nivel mundial, dar autonomía a los pacientes, no hacerlos tan dependientes de los profesionales de la salud, pues estamos contribuyendo a que en cada casa haya fisioterapia o kinesiología de calidad, pero 24 horas. Es que no hay ningún tratamiento que supere unos padres motivados, acompañados en el área de la fisioterapia. Y en este sentido, pues me gustaría llamar a una intervención multidisciplinar, y esto es lo que pues, estamos aquí, también personas de diferentes colectivos, de diferentes profesiones. Todos tenemos una pieza para el puzzle, esto es importante, todos tenemos una pieza para el puzzle. Nadie tiene 360 grados de visión sobre la realidad, ni en medicina, ni en niños, ni en nada. Todos necesitamos de otros para ver otro marco. El problema quizá que nos podemos encontrar en ciencias de la salud es como un desconocimiento o quizá una pequeña, igual ligera desconfianza de qué hace aquel. Porque aquel no soy yo, y yo de mí me fío, pero del otro no me acabo de fiar. Y además que habrá estudiado en su carrera. Pero claro, una sociedad organiza profesiones sanitarias que tienen que pasar exámenes y que tienen que pasar unos criterios sanitarios y un control. Pero luego está para que trabajemos juntos, no para que nos miremos de reojo como IKEA hará. Entonces, cuando esté desesperado ya se lo mandaré. O sea, igual todos tenemos un papel en que conozcamos mejor lo que hacemos otros. Y en particular me gustaría aquí poner a la fisioterapia con una propuesta de que la kinesiología también nosotros tenemos que ser competentes y tenemos que estar preparados, pero que podamos formar parte también de los equipos de intervención inicial, no solo recibir a los niños que están con muchas dificultades, sino acompañar, por ejemplo, en evaluaciones de neurodesarrollo, en mediciones craneales, en mediciones de la función orofacial o cervical, que lo podríamos hacer de forma sistemática, y yo creo que para nuestras sociedades de una forma también muy económica. Es mucho más económico prevenir que tratar, sin duda, ¿no? Incluso es una experiencia que yo tengo también en mi área de doctorado. A la vez que yo hacía en mi doctorado sobre plagiocefalia, las matronas de los centros de salud de mi área me invitaban para dar formación a las madres, incluso prenatales. Y la incidencia de plagiocefalia en mi zona empezó a bajar, pero yo no había pretendido eso, simplemente quería que estimularan mejor a los bebés, que estuvieran más... Y realmente las familias utilizaban esa información. ¿Cuánto costó eso? Eso no costó nada. Una conferencia, una formación, un buen libro, un canal de YouTube, una vía de comunicación, antes del nacimiento tiene un coste-beneficio espectacular. Y con eso me gustaría dejar aquí también el sentido de que un agradecimiento, por supuesto, y también un llamamiento a la acción en el cuidar de lo que luego será grande. Yo creo que los psicólogos igual lo tienen esto mucho más claro, que cuando alguien tiene problemas emocionales de mayor, pues ya viene, y de pequeño ¿qué habrá pasado? ¿No? Y uno llega allí y le cuenta sus cosas y por dentro el psicólogo está diciendo, ay, ¿qué habrá pasado con su historia inicial? En cambio, en fisioterapia o en medicina muchas veces llega alguien cojeando y le dice, ¿pero qué has hecho la semana pasada? ¿No? O sea, somos como cortoplacistas en las causas, en los factores. En psicología vamos hasta la infancia y en los problemas físicos vamos a qué hiciste ayer. Y igual también lo que hacemos con los niños tiene una influencia en los adultos que serán y en las patologías que vamos a ver de adultos. Y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención. Este está abierto. ¿Alguien pide? Estoy prendiendo mi micrófono. Ah, ustedes
tienes también el tuyo? Sí, y si quieres más, hay más. Hay dos más. Bueno, ¿quién va a la primera pregunta? Quiero decir algo. No sé si verán, pero había 100 participantes online. El número máximo de participantes online, o sea que debía haber mucha más gente que quería conectarse. Así que muy convocador aquí. Vamos a ver si podemos abrir también el chat para ver si aparecen preguntas en forma online. Lo que pasa es que no sé cómo se hace eso. Sí, bien. Sí, vení, Santiago. ¿Dónde? Bien. Sí, yo quería preguntarle con respecto a los chicos, no es que se hable de tortícolis, pero muchos tratamientos se hacen ahora de pivot con el método Ponseti. Y a veces los traumatólogos colocan las barras y un año y medio y no les interesa, o sea, el chico tiene que estar con las barras permanentes y no le interesa el desarrollo psicomotor cuando uno se lo plantea. En ese caso... Esa es una pregunta. Es una pregunta. Sí, sí, sí. Bien. Este es el tema de la visión parcial sobre las realidades clínicas. Entonces, el responsable de la estructura de la cadera mira cómo está la cadera y cómo la mira después, si está construida o no. Y puede tener unas limitaciones de observación sobre otras áreas vinculadas. Pero hace muy bien su trabajo en lo que hace. Lo que pasa es que es verdad que igual otros profesionales de la salud podemos aportar y una vez, porque a veces esas férrulas tienen que estar 23 horas al día y tienen que estar. Y tiene que estar porque si no tenemos un riesgo de formación anómala de la cadera. Y la cuestión está en qué hacemos el día después que se lo quitan. Y cuánto porque el día después de que se lo quitan, incluso mientras tiene la barra puesta, igual hay cosas ya que la familia o que el kinesiólogo puede ir haciendo para estimular ciertas cosas, o educando a la familia, o trabajando ciertos aspectos para que el día en que se lo quitan, ahí empezar rápidamente a recuperar el tiempo perdido. Pues yo no puedo discutir si tiene que ser un mes, 2 meses. Yo creo que son muy buenos profesionales los que lo indican. Y es verdad que yo he tenido casos donde un no tener en cuenta eso con seriedad ha llevado a niños a tratamientos tan largos y con alteraciones muy grandes que si hubieran llevado la férula o la ortesis correcta durante el tiempo suficiente, hubiera igual en 1 o 2 meses ya terminado. Pero ¿qué hacemos después? ¿Cómo recuperamos esa función? ¿Cómo evaluamos los peros de haberlo llevado, pero en lo funcional? Pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Quizá no tanto para cuestionar el tratamiento inicial, sino para acompañar en los inconvenientes. Todo tratamiento médico de la estructura puede tener inconvenientes sobre la función. Pero eso no significa que el tratamiento haya estado mal, sino que es que las prioridades están en un orden y luego tenemos que acompañar a la función. Gracias. Bueno, vamos a alternar con algunas preguntas online. Voy a decir que nos están saludando desde Panamá, desde Bolivia, desde Almería, desde Ibiza, bueno, Brasil, y antes pasaron también Guatemala y algunos otros países. Sildur levantó la mano, así que Sildur, si quieres hacer la pregunta. ¿Estás ahí? Bueno, damos lugar a una pregunta acá del público y después Sildur que haga su pregunta. Yo le quería preguntar cuál es tu opinión sobre los cascos que se utilizan para plagiocefalia. Sabe, claro que la mía no es positiva, pero digo... ¿Cómo que no es positivo? Yo creo que los cascos, digamos, que uno con terapia manual podría trabajarlos igualmente sin necesidad de eso, pero quiero preguntarle su opinión. Muy bien, pues entonces antes de decir mi opinión, decimos lo que dice la evidencia. Los cascos tienen una clara mejoría sobre la forma de la cabeza. Y no hay otra, o sea, es un nivel de evidencia altísimo. Pero atención a lo que estoy diciendo, sobre la forma de la cabeza. La forma de la cabeza no es cuánto gira el cuello. La forma de la cabeza no es qué tal come. La forma de la cabeza no es cómo está su tórax. La forma de la cabeza no es cómo se desarrolla. Entonces, en casos, por ejemplo, en casos de plagiocefalia severas, porque una plagiocefalia severa ya es un fallo de nuestro sistema sanitario o educativo, porque si una madre ha dejado
24 horas al día, boca arriba, a un bebé durante 6 meses sin estimularlo en boca abajo, y encima el bebé tenía un poco de hipotonía y nadie le ha dicho nada, pues luego te encuentras con una deformación de más de 15 milímetros de diferencia, que va a necesitar un casco, porque es que eso con las manos no vas a poder. En los estudios que estamos ahora haciendo y que vamos a publicar el año que viene, pues es que con terapia manual igual reducimos la mitad. En los estudios estamos viendo, en relación al grupo control con otras terapias, estamos viendo una reducción de prácticamente la mitad, pero estamos hablando de plastiocefalias medias. A partir de una plasticefalia muy superior hace falta un casco, en mi opinión, que la tiene que indicar un neurocirujano. Ahora bien, que un bebé lleve un casco no significa que el bebé en su globalidad como persona esté yendo a mejor en todo. Entonces, aunque un bebé lleve casco y esté súper bien indicado, y esté bien puesto y esté bien indicado, ese bebé tiene que ser tratado en el cuello, tiene que ser verificado en la función orofacial y estimulada, tiene que ser acompañada a la familia en tiempos en prono, etc. Pero el casco, en mi opinión, para muchos bebés es una cosa necesaria. Bueno, gracias. Tenemos una pregunta de Natalia. Natalia quiere saber cómo explicaría la asociación entre la tortícolis y la protrusión lingual constante. Es una súper pregunta y no tengo una respuesta porque no lo veo del todo claro. Quiero decir que yo no puedo decir que todos los bebés con tortícolis tengan protrusión lingual. No puedo decir que los bebés con más tortícolis tienen más protrusión lingual. O sea, quiero decir que yo a veces veo, y esto es una experiencia clínica, yo veo bebés que igual no tienen tanto bloqueo, tienen una preferencia, no tienen un bloqueo total y protruyen la lengua, y otros con mucha rotación no la protruyen tanto o no se ve eso tan claro. Pero sí que se ve la disfunción en un lado, porque la lengua protruida es uno de los tipos de disfunción orofacial. Pero un bebé con tortícolis puede mostrar distintos, una debilidad de la succión, un rutin débil, no tiene por qué tener siempre como una protrusión. Entonces yo no podría, por mi experiencia, por lo poco que yo hago, no puedo hacer una vinculación como directa de que por tener una tortícolis un bebé vaya a sacar la lengua. Para sacar la lengua tendría que estar afectado unos circuitos. Estamos hablando de niños típicos, no niños con daño cerebral. Ahora me refiero a niños típicos, porque niños con daño cerebral es otra historia. Pero podríamos tener en casos donde hayan molestado o de alguna forma la salida de los nervios a nivel occipital, pero no es una cosa sistemática en este. Bueno, te están saludando desde Roma, desde Durango, desde el País Vasco, y de Roma te hablan en italiano. Dice, grazie Iñaki. Per questa opportunità sempre chiaro nel contenuto. Si ve que ya te conocen. Seguro. Y bueno, acá están diciendo que TEMPI tiene un directorio de profesionales para el que le interese, y nos están saludando también de la provincia de Corrientes. ¿Quién tiene otra pregunta? Sí. Cuando llega un niño que tiene tortícolis, que tiene plagio, que tiene protrusión lingual, pero ya está en edad escolar, ¿se puede con el tratamiento en edad escolar, preescolar, se puede con su terapia ayudarlo a que mejore incluso las condiciones de prestar atención en la escuela, el posicionamiento? Es una súper pregunta y además muy compleja, ¿no? Porque si tiene todo eso, primero vamos a organizarnos en cuáles son las prioridades. Entonces, pero también por otro lado me lo has puesto sencillo. Se puede ayudar, si me has dicho se puede ayudar, no me has dicho se puede resolver, puede estar perfecto. Me has dicho se puede ayudar muchísimo. Pero se ayuda con un resultado proporcional no solo a la patología, sino al inicio. O sea, a lo antes que has empezado. Entonces, yo a nivel clínico, pero cuando yo veo a un niño con problemas de desarrollo de la coordinación o con ciertos problemas, yo digo, qué pena que no lo vi antes de los 6 meses, porque igual hubiera tenido más recursos, pero con lo que hay, hacemos. O sea que es posible mejorar la función siempre, incluso en casos muy dañados, y si no, la fisioterapia muestra perfectamente cómo casos politraumatizados o ciertas situaciones
muy trágicas de rotura de la salud, la fisioterapia ayuda a acompañar. Esto lo que sucede con estos casos, como tú me estás preguntando, es que son aspectos como más cualitativos. También por tu pregunta tocan lo cognitivo. Entonces ahí es muy necesario un equipo multidisciplinar, optometristas comportamentales o fonoaudiólogos o otra serie de profesionales o psicólogos que pueden tener en una área concreta ayudar. Esto sí que pasa. Cuanto más mayor es el niño, más son los profesionales que tendrán que tratar. Cuanto más pequeño es el niño, como los sistemas no están del todo desarrollados, a veces con pocos profesionales, médico, matrona, fisioterapeuta, ya podemos hacer muchas cosas, pero cuando el niño ya es mayor, normalmente hacen falta equipos multidisciplinares. Bueno, te saludan también de Costa Rica y de Córdoba, España, y tenemos más preguntas. Bueno, alguien dice que sos un crack de la pediatría, vaya maestría, y que se quedó una vez más boquiabierta. Esta es Estefanía, porque compartís muchísima sabiduría. Y desde Francia te mandan muchos saludos. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la asociación entre frenillo lingual corto y tortícolis congénita? Preguntas muy difíciles hacéis. Pues yo no puedo establecer una asociación entre esos dos aspectos, porque el frenillo, si es de verdad, yo a nivel clínico lo veo así, el frenillo sí es de verdad, porque el frenillo tiene un sistema de evaluación y tiene escalas de evaluación, y a veces, eso es lo que puede pasar, que ante fallos de la función orofacial se atribuye, sin haber valorado otras cosas rápidamente, a un frenillo. Por eso el frenillo es un tema un poco controvertido a veces, porque sí, a veces tú puedes ver un frenillo que aparentemente puede frenar, pero luego con otros aspectos el niño empieza a funcionar mejor. O al revés, le pueden hacer una cirugía para el frenillo y mejorarlo, pero el bebé sigue sin mejorar completamente su función. Entonces, lo que no veo claramente es la asociación directa entre tortícolis y frenillo, viendo el frenillo como una alteración más estructural. Bueno, gracias. Tenemos a alguien del público, ¿no? Después sigo con... No, yo quería preguntarte... Bueno, presidente de su comisión. Presidente, quería preguntarte si se evalúan en estas tortícolis congénitas o en estas situaciones chicos con seguimiento con lactancia materna y chicos con seguimiento con lactancia artificial. O sea, si la lactancia materna puede ayudar en sí a la evolución, así como normalmente nos dicen que ayuda al desarrollo del macizo facial y de toda la parte muscular, incluso en los chiquitos con síndrome de Down, que puede ayudar a la lactancia. En este caso, con la tortícolis, ¿puede ayudar? ¿Seguir amamantando? Bien, es una pregunta muy buena. Podemos partir de una base. Todo lo que sea lo más fisiológico posible tiene más posibilidades de desarrollo a distintos niveles que los aspectos que hacemos para compensar situaciones no óptimas. Entonces, más allá de eso, también yo creo que sí, pero es por mi visión clínica. También es a veces un problema de las formas vinculadas a esa nutrición. Quiero decir que a veces no es solo si es una lactancia materna, sino que la lactancia materna incluye otros aspectos, como puede ser el contacto piel con piel, la estimulación de las manitas o de los pies, las posiciones de contacto, el mejor vínculo, incluso en lo que podríamos decir la estimulación facial no nutritiva, que es el jugar con el pezón. Y el jugar con el pezón es espectacularmente importante, pero no se juega tanto con un biberón. No se está tan pegado al cuerpo con un biberón. Hasta un aspecto que yo creo que es muy simple, igual es un absurdo, pero ¿los padres son diestros o zurdos? Porque alguien le ha dicho a los padres que vaya cambiando de brazo, cuando puede tener al bebé sobre la izquierda y así su mano derecha, como es diestro, abre el cajón, cierra la tapa y entonces el bebé tiene siempre la misma posición. O sea que sin duda
Yo creo que por muchas razones, algunas pueden ser como más fisiológicas y otras más de hábitos, la lactancia materna yo creo que tiene siempre ventajas, cuando es posible también. Otra pregunta es la utilización del tapping en bebés con tortícolis congénita. Pues aquí no tengo suficiente experiencia para posicionarme allí, y lo que sí que diría es que independientemente de la intervención tendría que ser tenidos en cuenta los distintos factores ligados al desarrollo. Quiero decir que un typing bien puesto igual tiene un efecto muy interesante sobre la función muscular del esternocleidomastoideo. No es mi tema, no lo conozco en profundidad, pero vamos a suponer que lo tuviera. Pero cuánto ese bebé se mueve mejor en global, o fija mejor la mirada, o su función bucal está mejor, eso necesitaría una intervención en neurodesarrollo complementaria de la intervención con taping o con stretching. Gracias. Bueno, sigo con otra pregunta de Ivana. Dice, con respecto a los elementos de posicionamiento, por ejemplo, huevito, cochecitos, que cada vez hay mayor uso durante la rutina del bebé, suplantando el sostén de brazos. ¿Esto podría ser una de las causas de alteraciones cervicales, asimetrías posturales y retrasos en el neurodesarrollo? Qué buenas preguntas, ¿verdad? Pues es una... Tiene pinta de que sí, vamos, pero además por distintas razones. El bebé tiene que estar mucho más tiempo en contacto de lo que se suele tener con la madre, en este caso idealmente, o con los padres o con las personas de cuidado. Y también necesita, aparte de contacto corporal, posiciones erguidas para que los sistemas de enderezamiento cervical y de fijación se desarrollen. Y también necesita espacios abiertos y planos para que pueda hacer posiciones en prono elegantes, bonitas, para que pueda desarrollar el control cefálico, para que pueda moverse con libertad. Y luego hay otros inconvenientes, que un sistema de transporte como puede ser un maxi-cosi o un huevo, que puede ser útil para un coche o para llevar en un momento, no sería una posición ideal para mantener un bebé de una forma constante. Incluso hay otras razones. Hay una razón muy interesante, que es que la posición de los hombros impide una correcta función respiratoria. Por ejemplo, cuanto más encogido está el bebé, está encogido, pegado a su madre en un paseo, fenomenal, pero para que las costillas funcionen en una función respiratoria, los hombros se tienen que abrir con libertad y el bebé tiene que también sacar los brazos e ir a agarrar cosas que están en los lados. Por eso el abuso de situaciones o hamacas o huevos en donde se deja al bebé en una situación demasiado encogida, para un momento yo creo que aún podría ser razonable, pero de forma constante yo creo que es un problema para desarrollar. Gracias. Tenemos del público. Sí. Vera Mar. Iñaki, yo quería preguntar, a veces detectamos asimetrías en el tono cervical posterior y derivamos para un diagnóstico y viene como que no es tortícolis, como si fuera una asimetría transitoria. ¿Vos clasificás en tortícolis leves y más serias, o a veces se esperan el hematoma para decir tortícolis? Claro. Pues yo creo que esto es lo interesante un poco de esta última clasificación del año que viene. No hace falta tener un hematoma para decir que hay un problema en el cuello. Basta con que tenga una limitación de rotación. Y luego puedo tener una limitación de rotación y una masa o un bultito en el músculo. Puedo tener una limitación de rotación y una tensión cervical. O es verdad que a veces cuando está esta rigidez cervical y se constata una dificultad de movimiento, también hay que verificar que no haya un bloqueo óseo o una malformación congénita. A veces sí, a veces lo que el niño mueve o el bebé mueve, pero mueve con una dificultad. Pero que yo creo que lo interesante es que definamos, los profesionales de la salud, qué es una tortícolis o qué no es una tortícolis. Porque si definimos como tortícolis solo que el niño está enganchado, nos perdemos igual que hay muchas alteraciones cualitativas que pueden ser limitaciones o tensiones que se pueden además medir. La rotación cervical de un bebé se puede medir. No es una cosa tan clara como en un adulto, pero se puede medir. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta eso. Con el goniómetro. Se puede medir. Hay distintas formas para medirlo. Hay escalas de función muscular poniendo al niño de lado.
hay medidas de rotación activa, hay medidas de rotación pasiva, la rotación activa se puede medir tumbado en una superficie y con una pequeña mano que sujeta un poquito el pecho para ver si gira sobre un plano, se puede hacer una fotografía del giro, se puede medir con gonómetro, sí. Bueno, Mónica Dayan. No, quería preguntar, cuando reciben casos de tortícolis congénita, si hacen una investigación de antecedentes con respecto a las características del parto. Pues yo que trabajé muchos años en una maternidad, era bastante frecuente asociar tortícolis congénita. Primero, que a veces venía asociado con otros traumas del parto, como fractura de clavícula, parálisis braquial o paresia braquial, etc. Pero aun cuando eso no venía asociado y no había otros signos evidentes para nosotros, no éramos fisioterapeutas, se pensaba en el estiramiento para la extracción durante el parto como posible causa de la tortícolis. Acá mostraste anomalías estructurales que estarían en la fisiopatogenia de esa tortícolis. Entonces uno se queda dudando, a ver, ¿será todo atribuible al parto? ¿Será que el niño traía algo de fábrica, digamos? Sí. Esa es la duda. Sí, pues es una súper duda, porque una cosa es nuestra opinión clínica y otra cosa es lo que la literatura está mostrando. Y la literatura no termina de ver una correspondencia con un tipo de parto concreto, pero los que trabajamos en clínica sí que vemos esa asociación en nuestras familias o en nuestros casos. Y yo creo que es una cosa que, como si hubiera un salto entre, o es que no estamos mirando lo mismo, los clínicos en las experiencias, no estamos mirando lo mismo, o es que nos hemos saltado algo, pero es un tema muy interesante y no está claro. Normalmente se atribuye la tortícolis congénita a un factor prenatal, o posicional, o prenatal, pero el estrés mecánico que tiene un parto para el cuello es considerable, o sea, es considerable, pero ya incluso de forma fisiológica ya es considerable que un bebé tenga que estar con el mentón pegado para salir y luego ir a una superextensión con 2 giros y además con alguien que le tira o que le ayuda o que utiliza un instrumental y no ver una asociación de que el cuello pueda verse en ese momento entrado en disfunción. Igual es otra vez la indefinición de qué es una tortícolis. Porque si yo considero como tortícolis solo la masa muscular o el bloqueo total, no veo una asociación con partos difíciles. Pero si empiezo a ver las limitaciones de más de 15 grados, igual empiezo a ver más asociaciones. Yo estoy de acuerdo contigo en que ahí es un tema interesante que no está del todo claro. Gracias. Hay una pregunta de Asus. Dice, un bebé con dificultad de lactancia, en el que se comienza de manera temprana con alimentación mixta, o sea, pecho más biberón, ¿va a alterar la calidad de succión? ¿Nos arriesgamos a perder la lactancia materna? Pues no soy yo un experto en lactancia. No puedo responder a esa pregunta. Yo creo que aquí en esta sala hay personas mucho más cualificadas que yo. Yo me ocupo de que la boca funcione bien. Luego, lo de qué es, yo ahí no me puedo implicar, ¿no? Los riesgos, yo creo que hay distintos factores. Yo no respondería. Gracias. Bueno, otra pregunta. Sí. Acá en el público. Hola, sí, buenas tardes. Una consulta. En el caso, vos enumeraste a las alteraciones oculomotoras como una etiopatogenia para la tortícolis. En el caso del bebé, ¿trabajamos la tortícolis, o sea, la consecuencia, o vos sugerís trabajar sobre la parte oculomotora primero? Pues muy interesante también la cuestión. Bien, las alteraciones, las tortícolis vinculadas a un problema oculomotor, que podría ser un estrabismo, suelen tener ciertas características particulares. Primera característica, no se aprecian tanto reciente el parto, o sea que los papás
al nacer no apreciaron tanta inclinación o rotación o lo que sea, y le empiezan a aparecer en cuanto, pues unos meses después. Qué raro si cuando nació no le vimos así la cabeza. Y ahora, cada vez que lo ponemos y le damos y nos acercamos, siempre tiene la cabeza inclinada. La aparición parece más tardía y suele estar vinculada a la aparición con la maduración de los sistemas visuales. Porque en el nacimiento, hasta más o menos las 8 semanas, no hay fijación. El funcionamiento oculomotor va por separado, o sea que los ojos están coordinados, pero no súper coordinados, se coordinarán en visión binocular progresivamente. Y entonces los ojos, si no están súper coordinados, la expresión de la cabeza, para que no haya una diferencia o una diplopia, pues no se ve tan clara. La siguiente característica es que son a veces tortícolis más de inclinación que de rotación. Y no siempre hay una limitación cervical pasiva cuando le giras la cabeza gira. Y a partir de ahí, ¿qué se hace con esos niños? Sí que hay. Pues, si está implicado un estrabismo, el estrabismo además tiene otras particularidades, son estrabismos complejos de ver. Esto es que a veces un estrabismo, una endotropía, que es un ojo dentro, completamente dentro, cuantitativa, o sea, un ojo completamente desviado, no provoca tanta alteración a veces como una ciclotropía pequeña o una alteración vertical, que a veces los clínicos no las vemos en el momento. Entonces, el bebé con estrabismo tendría que ser valorado por oftalmología, porque además los estrabismos pueden ser indicadores de otras patologías centrales. Y a partir de ahí, ¿qué se hace? Pues, bueno, la vía oftalmológica podría ir hacia unos caminos y, sin duda, las vías de rehabilitación visual, optométricas o de fisioterapia, irían a contribuir también con otros que podrían ayudar, porque es verdad que mejor control motor tiene la cabeza, los ojos van a funcionar un poco mejor, pero es verdad que hay alteraciones que no vamos a tener herramientas nosotros y van a tener que ser otros profesionales para que incidan. No es tan sencillo entrar en un campo allí sin conocer exactamente cuál es la patología que hay vinculada. Incluso un problema de baja visión o una alteración retiniana podría condicionar que un ojo no siguiera la par que el otro, o hay muchas alteraciones que están un poco fuera de una respuesta simple. La otra pregunta que están haciendo online es la relación entre la plagiocefalia y la función del nervio vago y las dificultades en la alimentación del niño. Usa el micrófono cuando puedas por la gente que escucha desde afuera. Relación entre plagiocefalia con la función del nervio vago y las dificultades en la alimentación del niño. Bueno, pues en este sentido yo creo que es lo que hemos estado un poquito desarrollando. Me vendrían como dos cosas a esta pregunta. La primera, plagiocefalia es disfunción cervical es asociación con dificultades de nutrición. Eso es la respuesta en general. La respuesta específica, una tortícolis no tiene por qué provocar que la lengua salga afuera, no tiene por qué provocar un problema en el nervio vago, o no tenemos por qué asociar la tortícolis o la plagiocefalia a una alteración específica. O sea que un bebé con plagio, que si uno hace un análisis de todos los bebés con plagio, no todos tienen una alteración digestiva, no todos tienen la lengua afuera, y las asociaciones no están claras. Entonces, es verdad que los bebés con plagio, con dificultades, problemas cervicales, tienen más problemas de nutrición o más de lactancia, pero no los puedes especificar de una forma clara en un nervio o en un cuadro clínico. Yo lo diría así. Bien, hay saludos de Andorra y vos tenés una pregunta del una público pregunta, y vamos a ir cerrando. Una pregunta pediátrica. Es muy frecuente que en situaciones probablemente no de tortícolis reales, sino que la consulta de las madres mira siempre para el mismo lado, uno adivine dónde duerme el niño con respecto a la cuna, pues siempre la está mirando a la mamá. Sí. Entonces, habitualmente cambiando de lugar a ambos padres o cambiando la cabecera de la cuna, uno a veces consigue de alguna manera la simetría. Eso seguramente deben ser situaciones leves, que es la kinesio normal del mismo niño mirando a la mamá lo que la soluciona. Uh-huh. Un poco que
Sí, la fisioterapia pediátrica, por definición, no tiene en cuenta solo el niño, tiene que tener en cuenta el entorno. Y de una forma sistemática, por lo menos en Tempi, eso es sistemático. Uno tiene en cuenta fortalezas del niño y del entorno, y uno tiene en cuenta los factores de interferencia del niño y del entorno. Y esto es un aspecto donde tenemos que hacer mucho esfuerzo, porque ahí hace falta tiempo, y a veces un profesional de la salud va directamente al niño y se olvida de los condicionantes. Entonces, una anamnesis, un historial o una consulta sobre los hábitos o sobre las posiciones de esa cuna, que puede estar pegada a una pared siempre, o siempre al lado de la madre de una forma, son aspectos esenciales de la intervención. La intervención no puede ir solo a los tejidos, tiene que ir también al tejido social que hay alrededor del niño. Está muy bien eso. ¿Tenemos alguna pregunta más o podemos ir cerrando? Gustavo, que estabas ahí vos en el llano. ¿Hay alguna estadística en función, porque recién hablaste de los partos naturales, en función del parto natural y la cesárea, de mayor caso de incidencia de tortícolis en partos naturales que en cesáreas? Sí, no está, eso no está claro. La literatura no, en los estudios que han tomado poblaciones de 1000 bebés o 2000 bebés y han hecho una retrospectiva del tipo de parto y los tipos de problema, no llegan a asociar en la generalidad de los niños, porque esto en la estadística es la generalidad de los niños, igual a uno sí que le pasa, pero no podemos decir que en los estudios lo vean de forma significativa una asociación entre una cesárea y un problema o no en el cuello. Eso no está claro. Eso no está claro y no se puede establecer. Otra cosa es que seguro que igual mañana en tu clínica te viene un bebé que tiene no sé qué y que tuvo una cesárea, pero eso no se puede extrapolar, o por lo menos la literatura no está claro. Gracias. Bueno, en esta media hora que duraron las preguntas, no dábamos abasto para leer las felicitaciones, los agradecimientos y todas las palabras que iba diciendo la gente acerca de todas las herramientas que nos estás dando y cómo están admirando tus conocimientos y cómo lo compartís con nosotros. Así que para nosotros es un lujo tenerte y escucharte, tanto para la Subcomisión de Lactancia de la Sociedad de Pediatría como para toda la Sociedad Argentina de Pediatría. Y nos gustaría tenerte todos los años o todo el rato para pues seguir. Es un placer venir, a ver si me siento fenomenal. Gracias. Bueno,